La historia secreta del dinero y origen de la bolsa de valores, como nunca antes te explicaron, del trueque a la teoría de la especulación y la probabilidad matemática. Todos habréis escuchado la máxima bursátil: compra cuando esté barato y vende cuando esté caro. En principio parece un buen consejo, muy fácil de seguir. Sin embargo, ¿por qué más del 70% de los traders siguen perdiendo dinero? De ahí la importancia de esta primera clase, donde trataremos de repasar el pasado para poder entender el futuro de nuestro propio sistema. Esta primera clase está dividida en tres partes. En una primera parte hablaremos de qué es el dinero y de dónde viene. En una segunda parte hablaremos de cuándo surge el mercado de valores. Y en una tercera parte hablaremos sobre el origen de la teoría de la especulación y de la probabilidad matemática. ¿Qué es el dinero y de dónde viene? Podemos ver el dinero como uno de los sistemas de creencias y de estructuras mentales compartidas más importantes, como puede ser también la familia. El dinero fue creado por los sacerdotes o líderes religiosos para mantener el control. El fin principal del dinero siempre ha sido el mismo: ser un medio de pago o de intercambio. Por ejemplo, ya en Sumeria, los agricultores entregaban sus monedas a los sacerdotes para obtener relaciones sexuales. La palabra dinero no existía como tal hasta la llegada de las monedas romanas. Etimológicamente, viene de la palabra denarius, que significa que contiene 10 ases. De hecho, el denario sirvió para nombrar tanto al dinero como a la moneda que todavía circula por numerosos países musulmanes, el dinar. Para situar el origen del dinero en una perspectiva histórica, retroceded conmigo unos cuantos miles de años. En las sociedades cazadoras-recolectoras de hace más de 15.000 años, el trueque era el método más sencillo para intercambiar bienes y productos por otros equivalentes, sin que intermediara el dinero en la transacción. El problema venía cuando los productos a intercambiar tenían que interesar a ambas partes, al comprador y al vendedor, y esto no siempre era así. A partir del 3000 a.C., comenzaron a aparecer distintas formas de mercancías moneda, como unidad de cuenta, debido a que el ser humano fue abandonando paulatinamente su estilo de vida nómada y fue buscando buenas tierras donde asentarse, sembrar los campos y garantizarse así el alimento de forma constante. Fue entonces cuando comenzó la revolución agrícola. La primera moneda conocida fue un producto que interesaba por igual a todas las personas: la cebada. Por ejemplo, los obreros sumerios se les pagaba 60 silas de cebada al mes, unos 60 cuencos, y lo que no utilizaban para comer lo intercambiaban por lana, pieles y otros productos. Realmente esta fue la primera moneda de la historia. El único problema era que un saco de cebada no era sencillo de transportar y almacenar. No tardó mucho tiempo hasta que las personas comprendieron que la cebada había adquirido un doble valor. Por un lado, era buena para comer y por el otro servía para intercambiarla por cualquier producto. Es decir, el valor atribuido a la cebada como producto a intercambiar podía desligarse del valor gastronómico. Fue entonces cuando solo tuvimos que crear un bien que sirviera en exclusiva para intercambiar productos y que solo poseyera uno de los valores atribuidos a la cebada. Durante este tiempo se utilizaron como dinero cuentas de vidrio, anillos, plata, oro y hierro fundido. Por ejemplo, también los mayas utilizaban plumas de quetzal o la sal, piedras preciosas y en especial el cacao. El valor del cacao era tal que a veces era falsificado mediante la eliminación de la carne de la vaina, sustituyéndola con tierra o cáscara de aguacate. Estas mercancías como medio de pago tampoco eran prácticas, ya que muchas eran perecederas y eran difíciles de acumular. Nace de esta manera la primera moneda. A partir del 2500 a 1750 a.C., y en el caso de Mesopotamia, se ideó el ciclo de plata. La plata era un bien escaso, valioso, resistente y sin ningún valor añadido porque no podría utilizarse para forjar herramientas y mucho menos para comer. Fue suficiente el especificar la cantidad de plata que compondría un ciclo, 166 gramos, y la sociedad en aquel entonces ya estaba lista para crear precios fijos. Esto abrió al mundo la puerta a una infinidad de posibilidades buenas, pero también malas, como podía ser la falsificación. Bastaba con pintar de plateado 166 gramos de hierro y para cuando el desdichado estafado quisiera darse cuenta ya sería demasiado tarde.
A partir del 259 al 680 a.C. aparecieron las primeras monedas acuñadas con carácter oficial y fueron hechas en Lidia, un pueblo de Asia Menor, actualmente Turquía. Esto obligó a idear una manera para comprobar la veracidad de la plata. Entonces se hacían pequeñas marcas especificadas, por ejemplo, de figuras mitológicas que garantizaban al vendedor que no estaba siendo engañado. Llegados a este punto, el único problema era que una vez que el resto de naciones comenzaron a acuñar sus propias monedas, era que no existía una moneda común. Es decir, los estados más pequeños y reinos independientes, ciudades y regiones reproducían monedas más empobrecidas en oro y plata, sin que existiese un tipo de cambio tan certero como el que tenemos en la actualidad. La primera moneda nacional única para todo un territorio la encontramos con Alejandro Magno. Fue él quien ideó una moneda común para todos sus territorios en Grecia y Asia, con una representación de Heracles en una de sus caras y de Zeus en la otra. Al morir el emperador, Ptolomeo ordenó que su perfil fuese incluido en las monedas, creando así la primera moneda con la figura de un mortal grabada en ella. Al llegar a la Edad Media, fueron siglos marcados por la desarticulación del espacio mediterráneo, ya que hubieron invasiones bárbaras y se produjo la disolución del Imperio Romano de Occidente. Al mismo tiempo, tribus completas invadieron amplios territorios, se instalaron dentro de las fronteras romanas y fundaron los reinos germánicos o reinos bárbaros. De la combinación de distintos aspectos de ambas culturas se constituyó en Europa una nueva sociedad que se conoce como romano-germánica. En aquel entonces había una sensación generalizada de incertidumbre y hubo movimientos de la población de las áreas rurales a las urbanas entre distintas regiones. Fue entonces cuando se profundizó en la ruralización de la sociedad. Como consecuencia se fortaleció el patronato rural, que daría lugar, algunos siglos después, al feudalismo. La renta feudal se distribuía por los señores fuera del campo, donde se originaba en las ciudades, y la burguesía que iba creciendo fue surtiendo de productos artesanales y de comercio a larga distancia. Fue entonces cuando nacen y se desarrollan las ferias y las primeras rutas comerciales terrestres y marítimas. A finales de la Edad Media, las monedas comenzaron a comercializarse a través de la primera red de bancos internacionales. Ya se había producido varias innovaciones en el mundo, donde los banqueros Medici inventaron la financiación del comercio, incluso los chinos ya usaban papel moneda desde el siglo IX. La familia Medici de Florencia abrió bancos en lugares extranjeros para facilitar el comercio y el cambio de divisas en nombre de los comerciantes textiles. Durante los siglos XVII y XVIII, en Ámsterdam ya mantuvo un mercado forex activo, con intercambios entre agentes de Inglaterra y Holanda. De hecho, aparecieron las primeras sociedades anónimas, como son la BOC, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, y la EIC, que fue la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, donde transportaban seda, opio, entre otras mercancías. Estas empresas tenían el poder incluso de acuñar moneda y de fundar nuevos países. A partir de 1850 aparece el primer banco de inversión de Estados Unidos, Alexander Brown and Sons, que fue integrada después por el Deutsche Bank en 1999. Esta compañía fue la primera que organizó la primera oferta pública de acciones en Estados Unidos, la de la Baltimore Water Company. Hasta el siglo XIX no existía un sistema monetario formal en las principales economías globales. El desarrollo del sistema monetario internacional comenzó oficialmente en 1867. Este año se celebró en París la primera conferencia monetaria internacional y es cuando se creó el sistema monetario estándar de oro. El patrón oro era un sistema monetario que fijaba el valor de la unidad monetaria en términos de una determinada cantidad de oro. Es decir, el emisor de la divisa garantizaba que podía dar al poseedor de sus billetes la cantidad de oro consignada en ellos. Había la alternativa también, el patrón bimetálico, en la que la moneda estaba respaldada por una parte de oro y otra de plata. Es decir, la economía misma giraría en torno a una creencia que el dinero y la banca son importantes y tienen valor. Sin esa creencia, los gobiernos y las religiones no tendrían ningún poder.
A finales de 1913, casi la mitad de las divisas del mundo se realizaba utilizando la libra esterlina, pero solo había dos corredores de divisas operando en Londres. El Imperio Británico, que era una de las principales economías del mundo, fijó la tasa de cambio de la libra al oro. Este tipo de cambio terminó a raíz de la Primera Guerra Mundial, puesto que los gobiernos que hicieron la guerra necesitaban imprimir mucho dinero para financiar el esfuerzo bélico sin tener la capacidad de respaldar ese dinero en oro. El siguiente paso importante en la historia de la política monetaria internacional comenzó en 1944 en el Tratado de Bretton Woods. La idea principal del sistema de Bretton Woods contenía la doble provisión de papel moneda por dólar y oro. Los países fijaban sus monedas nacionales al dólar estadounidense y el dólar era convertido a oro a una tasa fija de 35 dólares por onza. A partir de 1961-1963 y durante el mandato del presidente Nixon, el acuerdo de Bretton Woods fue eliminado junto con las tasas de cambio fijas, lo que resultó en un sistema de divisas de libre flotación. De hecho, los mercados de Forex se cerraron en 1972 y 1963 marca esencialmente el comienzo del mercado Forex moderno, que es cuando termina el control estatal de divisas y comienzan, como hemos dicho, las condiciones de mercado flotante y relativamente libres. Ese mismo año, Reuters introduce monitores de computadora que reemplazan a los viejos métodos de teléfono y telex para obtener cotizaciones comerciales. Es a partir del año 2000 cuando aparecen los primeros brokers y softwares para los traders retail para que pudieran operar en el mercado Forex. Llegamos al 2008 y ocurre uno de los cambios importantes, que es la naturaleza de las divisas digitales, criptodivisas, Bitcoin y contabilidades compartidas. Esta es la parte que se está creando los nuevas formas, nuevos conductos para la nueva generación de las finanzas. Toda una reconfiguración cuyo funcionamiento aún está por ver. ¿Cómo será el mundo en el año 2500? ¿Cuál será el sistema de intercambio de valor? No será el dinero y probablemente tampoco las transacciones de datos, sino que habrá otra estructura. Todavía es pronto para hacer conjeturas, pero parece bastante claro que en el futuro el sistema monetario carecerá de sentido. En conclusión, podemos decir que el Forex tiene una larga historia. Desde sus humildes comienzos como un intercambio de monedas de metal en el antiguo Egipto hasta las transacciones electrónicas actuales de miles de millones de dólares en milisegundos, el mundo del comercio de divisas ha cambiado mucho a lo largo de los siglos, pero la necesidad de comercio e intercambio de la gente se ha mantenido igual. Para resumir, hay que ver que hubo 4 periodos principales de la historia de Forex: el patrón oro, el patrón de intercambio de oro, el sistema Bretton Woods y el sistema jamaiquino. El desarrollo de tecnologías y la expansión de las monedas digitales pueden llevar pronto a un cambio del sistema. Actualmente en el mercado Forex se negocian entre 4 y 5 billones de dólares al día, lo que lo convierte en el mercado financiero más grande del mundo. Si te ha gustado esta presentación de la clase, por favor, añade comentarios, nos interesaría mucho saber tu opinión y dale like al vídeo.